Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Por primera vez en su historia, la Suprema Corte de Justicia realiza una audiencia pública con grupos sociales. Es la primera de 3 jornadas donde el máximo tribunal escuchará las voces y necesidades en esta ocasión de personas con discapacidad. Buscan 12 organizaciones ciudadanas consolidarse como partidos políticos. Una oportunidad que aparece cada 6 años, 12 meses después de una elección presidencial. De obtener el registro, deberán cumplir con los lineamientos de la Ley General de Partidos Políticos. Cerca de 100,000 familias resultan afectadas por las torrenciales lluvias del pasado 6 de octubre. Para atenderlas, el gobierno federal destinará más de 10,000 millones de pesos en apoyos directos por daños en viviendas, negocios, en la agricultura, en las escuelas, en los hospitales y también para dar empleo temporal. Solicitará el senador Gerardo Fernández Noroña licencia a su cargo para ausentarse por un tiempo. No revela los motivos, pero aclara que no fue presionado y que así lo mencionó es para bien. Estados Unidos y Australia realizan un pacto clave sobre minerales críticos y tierras raras. Buscan romper con la dependencia mineral y las restricciones impuestas por China, además de agilizar el procesamiento mineral, lo que abriría la puerta a nuevas inversiones. Continúa la tensión entre los presidentes de Estados Unidos y Colombia. Gustavo Petro acusa a Donald Trump de ser el primer responsable de la crisis en Venezuela y asegura que el ejército colombiano no participará en una invasión al país latinoamericano. Ya es oficial, México se postula para ser sede de la Copa Mundial Femenil de la FIFA 2031 en conjunto con Estados Unidos, Jamaica y Costa Rica. Esto marca un hecho sin precedentes en CONCACAF, pues une a Norteamérica, Centroamérica y el Caribe en la misma pasión deportiva. Se presenta en el Teatro Juárez de la ciudad de Guanajuato el tenor mexicano Javier Camarena. Este artista regresa al Festival Internacional Cervantino, adquiriendo esta presentación un carácter simbólico al reunir su origen con el entorno que lo vio crecer como artista. Pues con la sonrisa de Javier Camarena les damos la bienvenida. Es martes, gracias por acompañarnos. Elvira Angélica Rivera, buenos días. Guadalupe, muy buenos días. Así es, martes 21 de octubre. Bienvenidas y bienvenidos. Ya lo saben, como siempre, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. Buenos días a quienes nos escuchan en radio. Las y los acompañamos a donde ustedes vayan, 95.7, la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional. Y les recordamos que nos pueden seguir también a través de todas nuestras redes sociales. Ahí las tiene usted en la pantalla. Particularmente lo invitamos a que nos siga a través de la transmisión en vivo por YouTube. El código QR que aparece en la pantalla lo puede escanear, les lleva a nuestra página con más información y siempre lo invitamos a que nos comparta su opinión y comentarios con el hashtag 11 Noticias. Tras la renovación de la Suprema Corte de Justicia, los momentos históricos en la procuración de la misma cada vez serán más frecuentes. Por ejemplo, este lunes el máximo tribunal realizó una audiencia pública en la que los ministros escucharon a personas con discapacidad antes y previo a resolver una acción de inconstitucionalidad en la materia. Así se desarrolló esta sesión histórica. La nueva Suprema Corte rompe paradigmas al integrar a sus resoluciones las voces y necesidades de personas con discapacidad. En la primera de 3 jornadas de audiencias públicas, las y los ministros escucharon propuestas para flexibilizar o anular un criterio vigente que obliga al Congreso de la Unión y legislaturas locales a consultar a personas con discapacidad antes de aprobar leyes relacionadas con ese sector de la población. El proyecto de la ministra Lenia Batres propone que grupos de al menos 15 personas con discapacidad echen abajo leyes que les afectan, presentando acciones de inconstitucionalidad, pero a través de entes como el Poder Ejecutivo, minorías legislativas y comisiones de derechos humanos estatales, entre otros. Estos 5 sujetos legitimados, los que pueden presentar la acción, no la puedan presentar por sí mismos, sino solamente a solicitud de personas con discapacidad. El tema que ha planteado la ministra es cuando tenemos una norma que es evidentemente en beneficio de las personas con discapacidad o está a la altura del estándar internacional,
sí se debe de invalidar por falta de consulta. Muchas veces las acciones emprendidas con buenas intenciones por personas sin discapacidad resultan perjudiciales para ustedes o incluso inútiles. Colectivos y personas con discapacidad exigieron que consultarlos sobre sus derechos no sea un requisito o accesorio, que se reafirme, pidieron el carácter obligatorio de la consulta al sector. La falta de consulta ya en sí misma es una afectación sustantiva, porque limita nuestro derecho a la participación y a la igualdad. Corremos ese riesgo de que si no se actúa de oficio, por así decirlo, si las instituciones, estos sujetos legitimados, deciden no hacerlo por cuestiones políticas, por cuestiones de tiempo, por sobrecarga de trabajo, nuestros derechos pues nadie los va a respetar. Quedamos igual, quedamos peor. Esta parte que solamente las personas con discapacidad puedan firmar o no acerca de una acción de constitucionalidad se me hace hasta un poco peligroso por la persecución política que podría existir acerca de si firmas, si no firmas, qué pasa. Las consultas públicas continuarán martes y miércoles con la participación de 102 ponentes antes de que las y los ministros emitan una resolución. Con información de Gabriela Jiménez y Armando Gama. Seguimos con asuntos de justicia porque ministras y ministros de la Suprema Corte no tendrán impedimento para conocer y votar cualquier juicio, aun cuando enfrente recusaciones como situaciones tal como la supuesta falta de objetividad o conflicto de intereses por mayoría de votos. El Pleno del Máximo Tribunal declaró dejar sin materia la contradicción de criterios sobre recusaciones al argumentar que ya quedó establecido en el artículo 59 de la Ley de Amparo, recién aprobada por el Congreso de la Unión y publicada la semana pasada en el Diario Oficial de la Federación. Sí existe la contradicción de criterios, aunque efectivamente parte de hechos fácticos distintos. Por una parte se trata de una recusación y por otra parte de impedimento. Se resuelve con lo dispuesto por la nueva Ley de Amparo. Esta resolución aplicará en casos como los juicios que enfrentan las empresas de Ricardo Salinas Pliego para evadir el pago de impuestos. Y es que hay que recordar que el pasado 21 de mayo la primera sala de la Corte aprobó una recusación de Grupo Electra para impedir la participación de la ministra Lenia Batres en la votación de un amparo interpuesto por la empresa para evitar pagar un crédito fiscal por más de 1.431 millones de pesos por concepto de ICR, recargos y multas por el ejercicio fiscal 2008. El impedimento planteado por Grupo Electra sostiene que la ministra Lenia Batres tiene una aversión contra el duelo de dicha empresa y sus negocios. Señala que la ministra perdió objetividad al publicar desde 2014 mensajes en redes sociales exigiendo al empresario el pago de impuestos. Miren, organizaciones ciudadanas de centro derecha que están promoviendo valores sociales, que están en contra del derecho al aborto y promueven además una intervención estatal limitada, se encuentran entre los grupos que están buscando consolidarse ahora como partidos políticos. Rubén Fietalnes investigó y nos cuenta esta historia. 12 organizaciones ciudadanas buscan consolidarse como partido político nacional. Para hacerlo, deben cumplir con los lineamientos de la Ley General de Partidos Políticos. Entre ellos, afiliar 256.030 personas, celebrar 20 asambleas, por lo menos, en 20 entidades, o 200 asambleas en igual número de distritos electorales. En estas asambleas deben participar por lo menos 3.000 personas afiliadas por entidad o bien 300 por distrito electoral. Necesitas tus asambleas primero y también necesitas necesitas este número de afiliaciones, ¿no? Necesitas 256.030. Si tienes más está bien, pero el mínimo es eso. Entonces tú tienes un mínimo de requisitos que todas las organizaciones tienen que cumplir. El reporte preliminar del Instituto Nacional Electoral al 17 de octubre señala que México Tiene Vida lleva más de 154.000 afiliaciones, todas realizadas a través de aplicación móvil. Los estatutos de esta organización la ubican en una ideología de centro derecha con énfasis en la libertad individual, la propiedad privada, un mercado competitivo con intervención estatal limitada y valores sociales conservadores. Otra organización, Construyendo Solidaridad y Paz, encabezada por el diputado federal de Morena, Hugo Eric Flores,
que tiene origen en el Partido Encuentro Social, tiene 119,000 afiliaciones. De ideología conservadora, está en contra del derecho al aborto y de los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Por tercera vez, Flores buscará el registro de un partido político nacional. También Somos México, que anteriormente se conoció como la Marea Rosa y el Frente Cívico Nacional, con los rostros visibles de Guadalupe Acosta Naranjo y Edmundo Jacobo, exsecretario ejecutivo del INE, tiene 85,000 afiliaciones. En la siguiente etapa, las organizaciones ciudadanas deberán informar por escrito a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE la celebración de la Asamblea Nacional Constitutiva, que deberá realizarse a más tardar el 25 de febrero de 2026. Posteriormente, deberán presentar por escrito la solicitud de registro como partido político nacional antes del 27 de febrero del próximo año. Tienen que cumplir con una serie de normativas en fiscalización. Entonces también hay una revisión de la fiscalización de los recursos de la organización. Y tiene que quedar muy claro el origen y el uso de los recursos. Una vez concluido el plazo para la presentación de las solicitudes de registro como partido político nacional, el Consejo General del INE cuenta con un plazo de 60 días para emitir la resolución correspondiente. Una vez obtenido el registro como partido político, deberá participar de manera individual en una elección federal y obtener al menos 3% de votos, ya que de lo contrario, perderá el registro. Los partidos de nueva creación no pueden ir en coalición, no pueden hacer alianzas electorales, tienen que ir en una elección federal. Y ahí sí, para mantener el registro, obtener por lo menos el 3% de la votación. 11 Noticias, Rubén Fieital Nes. Más asuntos políticos. El senador Gerardo Fernández Noroña anunció a través de una transmisión en vivo en sus redes sociales que pedirá licencia como legislador de la República. Anticipó que este martes explicará el motivo principal de dejar el cargo de forma momentánea. No se preocupe, no es debo hacerlo, pero no se preocupen. Yo tengo 5 años ahí de senador. No se preocupen. El senador refirió que es necesario pedir licencia a su cargo por un tiempo, considerando lo que es para bien y no tiene que ver con ningún tipo de presión. Es para bien, es importante, es necesario, es para bien. No es ninguna cosa, o sea, todo el golpeteo que traen, que por el desgaste. No, hombre, la gente muy bien abajo. Qué bueno que estoy diciendo esto. Es para bien. Sí necesito hacerlo, o sea, sí necesito hacerlo. No es un asunto de berrinche, de nada, de presión, nada. Yanino Talora, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral, anunció su decisión de dar por concluida su gestión a partir del 31 de octubre, aún y cuando la reforma electoral le permitía continuar en su cargo hasta 2027. Lo hizo en redes sociales, donde informó que notificó al Senado que se acoge a los llamados términos de su nombramiento, acorde con la protesta que rindió en 2016 por un periodo de 9 años. Apuntó que fue un honor desempeñar el cargo de magistrada en el órgano de justicia constitucional electoral de última instancia. Bueno, vamos a cambiar de tema y es que, mire, el gobierno de México va a destinar más de 10,000 millones de pesos en apoyos directos para atender daños en viviendas, en negocios, al campo, a las escuelas, etcétera. Esto tras las pasadas lluvias. Estos apoyos iniciales serán de 20,000 pesos para cada una de las familias afectadas que ya han sido censadas. Karen Ballesteros nos informa. Alrededor de 100,000 familias han resultado afectadas por las lluvias torrenciales que azotaron 5 estados desde el pasado 6 de octubre. Para atenderlas, el gobierno federal destinará más de 10,000 millones de pesos en apoyos directos por daños a viviendas, negocios, al campo, escuelas, clínicas, para dar empleo, así como útiles escolares. No se van a quedar solos, no están solos y vamos a llegar hasta la última localidad.
Los apoyos iniciales serán de 20,000 pesos a todas las familias afectadas que ya han sido censadas en Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. Estos serán entregados a partir del 22 de octubre. Mientras que en Hidalgo comenzará el día 25 del mismo mes. También se darán apoyos de 25,000 pesos para casas que resultaron con daños medios, 40,000 pesos para daños mayores y 70,000 pesos en casos de pérdida total de la vivienda. Otro apoyo será el de 50,000 pesos para comercios, además de 50,000 a 100,000 pesos en apoyo al campo y la ganadería. 200,000 pesos para la rehabilitación de 750 escuelas de educación básica y media superior, 500,000 pesos para la reconstrucción de 282 clínicas, así como empleo temporal a más de 50,000 personas. Hay recursos, sí hay recursos para atender la emergencia. Este apoyo es uno de los 4 ejes de trabajo del gobierno federal frente a la emergencia. Los otros 3 son acciones de limpieza y rehabilitación de caminos, del suministro eléctrico, atención a la salud, desasolve de ríos, entre otras. El eje de reconstrucción de caminos, viviendas y escuelas. Y el último, el fortalecimiento del sistema de pronóstico, alertamiento y riesgos. Y es el alertamiento digital, que ya lo está trabajando la Agencia de Transformación Digital, que a través del teléfono celular, así como ya lo tenemos para sismos, pueda llegar el alertamiento directo a las comunidades. 11 Noticias, Karen Ballesteros. Y hablando precisamente de estos ejes para atender a las personas afectadas por las lluvias, hablemos del que corresponde a emergencias y de planificación para que inicien ya los trabajos de reconstrucción en las infraestructuras que resultaron dañadas en las 5 entidades. A este momento ya casi 99% de las zonas afectadas tienen energía eléctrica. Uno de los temas más retadores ha sido el restablecimiento de caminos al interior de las entidades incomunicadas para que pueda acceder la ayuda y también pasar algunos vehículos. El 14 de octubre eran 288 comunidades con interrupción. Al día de hoy son 119, ya se conectaron 169. El estimado es que en las primeras semanas de noviembre solo quede el 5% de caminos por habilitar. Mientras tanto, y porque el restablecimiento de algunos caminos interrumpidos ha sido más tardado para no provocar nuevos derrumbes, hay otros mecanismos de acceso que se fueron habilitando, ya sea a través de los puentes aéreos u otras formas incluso más creativas en colaboración entre autoridades y vecinos de la zona, las famosas tirolesas. Junto con la defensa y la población hicieron una tirolesa porque hay un puente que se cayó. Entonces se llega a la localidad principal y de ahí se envía el alimento y el agua por una tirolesa que está llegando al otro lado en lo que se abre el camino. Ese es en Hidalgo. La gente, o sea, se llevaron las despensas y la gente se organizó. La defensa ayudó a colocar, entiendo, la cuerda. Comenzó el reinicio de clases en diversos municipios de las entidades afectadas por las intensas lluvias. En Puebla se integraron a clases presenciales 41,566 estudiantes de 563 escuelas en 11 municipios. En Hidalgo también regresaron a clases en todos los niveles y modalidades educativas en los 26 municipios afectados. En el estado de Querétaro, la mayoría de los planteles educativos en la zona serrana de ese estado regresaron ya a las clases presenciales. En San Luis Potosí, la mayoría de las escuelas en la Huasteca retomaron clases desde la semana anterior. En tanto, en 43 municipios del norte de Veracruz, la suspensión de clases y actividades escolares se extendió hasta el sábado 25 de octubre. A las 6:25 en la hora del centro, información importante sobre tráfico, cómo está la Ciudad de México. Si se encuentra por el Metro Observatorio, tome nota, o si tiene que ir a esta vialidad, hay una reducción de carriles por obras sobre Avenida Sur 122, de Poniente 85 hasta Avenida Río Tacubaya hacia el sur. En sentido opuesto se habilitó un carril reversible. Si usted se encuentra cerca del primer cuadro de la capital, considere que por la presencia de manifestantes está cerrada la circulación
en Avenida 20 de Noviembre y Venustiano Carranza. También hay cortes a la circulación a partir de 5 de febrero y República de Uruguay. Tómelo en cuenta, tránsito lento sobre circuito interior, dirección al sur desde Avenida Jardín hasta el eje 1 Norte José Antonio Alzate. Una alternativa vial es la Avenida Insurgentes. Y le recordamos que la estación Xola de la línea 2 del Metrobús se encuentra fuera de servicio en ambos sentidos. Esta línea corre de Tenayuca a Pueblo Santa Cruz Atoyac. También le recordamos que este martes 21 de octubre los vehículos que deben descansar son aquellos con engomado color rosa con terminación de placa 7 y 8 que porten holograma 1 o 2. El horario de restricción será de las 5 de la mañana a las 10 de la noche. Carriles de Tlalpan, también hay disminución en algunas vialidades, sobre todo si circulan por la estación Chabacano, San Antonio Abad. Se están haciendo obras de remoción en lo que son los laterales donde transita la línea 2 del metro. El tráfico se intensifica cerca de las 8 de la mañana, cuando ya las personas comienzan a tener más actividad, así que estén muy pendientes. Nos vamos a ir a la pausa y regresamos para conocer las condiciones climatológicas en el país. Recuerde que estamos atentos a la zona sur-sureste, donde la presencia de lluvias va a ser intensa en estos días. Así es, también más adelante le invitamos a que permanezca con nosotros. Vamos a tener una conversación importante sobre este impuesto a las bebidas azucaradas. ¿Qué es lo que dice exactamente la ciencia sobre los efectos que tienen sobre la salud? Bueno, pues platicaremos directamente con el Instituto Nacional de Salud Pública para que nos expliquen precisamente cuáles son estos efectos y si estos impuestos a los refrescos planteados por el Gobierno de México verdaderamente facilitan y evitan el alto consumo en nuestro país. Y es que somos uno de los países con mayor consumo de refrescos en todo el mundo. De esto y más al regresar de la pausa. Volvemos. Miguel de la Cruz en el Cervantino, también regresaremos con él. A las 6:30 en la hora del centro, conozcamos el pronóstico del tiempo para las próximas horas. ¿Cómo estás, Ismael Marcelo? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Angélica, Guadalupe, amigas, amigos de Canal 11, muy buenos días. Una nueva desgracia ocurre en el sureste mexicano a consecuencia de las intensas lluvias de las últimas semanas. Me refiero al desgajamiento de un cerro en la localidad de Agua de la Rosa, municipio de Huautla de Jiménez, Oaxaca. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Oaxaca reporta el lamentable fallecimiento de una menor de edad y al menos 4 personas lesionadas, así como decenas de viviendas arrastradas. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, este martes seguirá lloviendo fuerte en zonas de Oaxaca, Puebla, Chiapas, Tabasco y en el sur de Veracruz. Serán generadas por el Frente Frío número 8 y varios canales de baja presión. Ayer comentábamos que el suelo ya no puede contener más agua, es decir, está saturado y la mayor parte de la lluvia ya no se filtra sino que escurre. Dado que las lluvias se concentrarán durante la semana justo en el sureste mexicano, hacemos un llamado a la población que habita en esa región para que atienda las recomendaciones de las autoridades de protección civil, ya que la probabilidad de más deslaves y derrumbes continúa latente. ¿Qué señales pueden indicar el deslizamiento de un terreno? De acuerdo con las autoridades, son el hundimiento y agrietamiento, rotura de pavimentos, inclinación de árboles e incluso pequeños temblores. Si nota alguna de estas señales, aléjese inmediatamente y dé aviso a las autoridades. Recuerde que cualquier emergencia la puede reportar al 911. En el norte y centro del país las lluvias van a la baja, pero en la Ciudad de México no esperamos precipitaciones en la presente semana. El ambiente será cálido por la tarde y las temperaturas máximas superarán los 25 grados Celsius. Respecto a los ciclones tropicales, monitoreamos el desarrollo de un par de sistemas, uno en el Pacífico y otro en el Caribe. Esta última zona de baja presión podría formarse en las próximas 12 a 24 horas al norte de Colombia y Venezuela y por el momento no representan peligro para la República Mexicana. Es todo en cuanto al pronóstico del tiempo. Cuídense mucho, especialmente en el sureste de la República Mexicana, por los aguaceros que se esperan durante este martes. Mi nombre es Ismael Marcelo y nos vemos el día de mañana.
Congreso de la Ciudad de México comparecieron las y los aspirantes a presidir la Comisión de Derechos Humanos de la capital. Nicteja Germán nos cuenta. Se llevaron a cabo en la Ciudad de México las comparecencias de las y los 8 aspirantes a presidir la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. La Comisión de Derechos Humanos del Congreso Capitalino, presidida por la diputada Janet Elizabeth Guerrero Maya, escuchó y cuestionó a las y los candidatos sobre sus enfoques y proyectos. Nos encontramos con la responsabilidad de dotar a la comisión de una presidencia que tenga capacidad, conocimientos y sensibilidad social frente a los retos que aún vulneran el tejido social. En un primer bloque participaron Otilia Eugenio, Paolo Giuseppe Martínez, Carlos López y María Dolores González. Destacaron que se debe dar atención a las personas, principalmente las que forman parte de grupos históricamente vulnerables. La comisión requiere contar con una estrategia clara en su objetivo y metas, pero sobre todo en poner en el centro de su trabajo la atención de la víctima a las personas. Fortalecer la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México como una institución de acción permanente, preventiva y cercana a las personas. Y hacer el debido seguimiento a quejas y denuncias. Sobre todo para la territorialización del discurso, para lograr romper una barrera que dificulta la toma de conciencia de que todas, todes y todos somos personas sujetas de derechos. Una cultura de denuncia que transforme la percepción sobre el papel de las instituciones. Incorporando un enfoque de defensa social de derechos humanos y de construcción de paz, que articule los actores sociales e institucionales necesarios para transformar las condiciones que obstaculizan o impiden el pleno ejercicio de derechos humanos. En un segundo bloque, Nancy Pérez, Vilma Ramírez, Aldo Antonio Trapero y Ángela María Guerrero hablaron sobre la transparencia de acciones y presupuesto. Que responda a la realidad que nos golpea con cifras contundentes. El propio informe anual de la Comisión nos dice que los derechos más vulnerados en nuestra ciudad son la seguridad jurídica, el debido proceso y la integridad personal, y que las autoridades más señaladas son consistentemente la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia. Así como la justicia restaurativa, la modernización y transparencia de presupuesto y la visitaduría sorpresa a penales y centros de atención de adicciones. Una ruptura radical con el modelo de escritorio. Llevaremos la defensa de los derechos humanos a las periferias y a las poblaciones históricamente excluidas mediante la articulación metropolitana y el despliegue de un mayor número de defensorías móviles. Trabajar desde cualquier espacio, poder dar atención desde cualquier trinchera sin la necesidad o sin el justificante de dónde estoy, dónde me encuentro. Porque si tengo el acceso a los medios, a las distintas formas de defensa, pues puedo justamente eficientar los mismos procesos. Poner al centro el tema de las desigualdades, que aún con los esfuerzos que se han dado, se siguen teniendo esta discusión brutal entre la periferia y el centro, ¿no? Donde todavía tenemos una agenda muy pendiente. 10% de los hogares más ricos siguen recibiendo el 45% del ingreso total de esta ciudad. Cuando concluya la fase de recepción de opiniones y cartas de apoyo de las y los aspirantes, este mismo viernes, la comisión turnará el dictamen de idoneidad. La persona electa deberá tomar protesta los primeros días de noviembre, tras ser aprobada por 2/3 partes del Congreso local. Con imágenes de Cristian Meléndez y Leonardo Carpio, 11 Noticias, Nicteja Germán. Gabriel Sainz, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenido, Gabo. ¿Qué tal, Lupita? ¿Qué tal, Ani? Muy buenos días. Buenos días a nuestro auditorio. Vamos con la información deportiva. Es un hecho sin precedentes. Se anunció oficialmente la candidatura conjunta de Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica para albergar la Copa Mundial Femenil de la FIFA 2031. De lograrse, nuestro país podría ser sede de otro mundial. Y Vianney Zárate nos cuenta. México vuelve a levantar la mano para hacer historia en el fútbol mundial.
En Nueva York se anunció oficialmente la candidatura conjunta de Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica para albergar la Copa Mundial Femenil de la FIFA 2031, con la promesa de celebrar el torneo más grande e inspirador en la historia del balompié femenil. También marca un hecho sin precedentes para la CONCACAF, al unir a Norteamérica, Centroamérica y el Caribe bajo una misma pasión. México podría albergar cerca de 25 partidos, con sedes en la capital del país, Monterrey, Guadalajara, Toluca, Pachuca, Torreón, Aguascalientes y Puebla, ciudades que podrían recibir a miles de fanáticos de todo el mundo y mostrar la grandeza del fútbol femenil. Para Andrea Bodebaugh, directora deportiva de las selecciones nacionales femeniles de México, esta candidatura es una oportunidad para consolidar el crecimiento del fútbol femenil en la región y seguir con la lucha para la igualdad del fútbol profesional. En mi generación y cuando yo era jugadora, nosotras jugábamos por el derecho a jugar fútbol, ¿no? Creo que el hecho de que estemos aquí promoviendo un mundial con 4 sedes es muestra de que ese objetivo pues, se ha logrado. Yo diría que el mensaje pues, es claro, ¿no? Tenemos que encaminar hoy día el fútbol hacia un profesionalismo para que las niñas, las mujeres puedan hacer del fútbol una forma de vida. Si la candidatura es aprobada, sería el primer mundial femenil oficial en territorio mexicano, aunque no el primero en su historia. México ya albergó un torneo femenil en 1971, conocido como Copa 71, organizado por la Federación Internacional Europea de Fútbol Femenil. Reunió 6 selecciones: Dinamarca, México, Italia, Argentina, Francia e Inglaterra, y dejó una huella imborrable. El Tri femenil solo cayó en la final ante Dinamarca. La documentación oficial se entregará a la FIFA en noviembre del 2025 y la sede definitiva se anunciará en abril del próximo año en Vancouver, Canadá. 11 Noticias, Vianey Zárate. Y seguimos en octubre, el mes rosa en el que se busca concientizar sobre el cáncer de mama y fomentar la detención temprana para comenzar con su atención. Este padecimiento no distingue tampoco profesiones. Estas son las historias de mujeres deportistas sobrevivientes de cáncer de mama. El cáncer de mama es una enfermedad que no distingue condición social, género y tampoco si eres atleta. Y es que anualmente más de 670,000 personas en todo el mundo mueren por cáncer de mama. En el continente americano fallecen aproximadamente 100,000 mujeres y en México se estima que alrededor de 8,000 mujeres fallecen por esta causa. En el mundo del deporte hay muchas mujeres que son sobrevivientes de cáncer de mama. Estas son sus historias. Karen Newman, una ex triatleta que con 46 años fue diagnosticada con cáncer de mama, aunque le habían informado que tenía el 10% de posibilidad de vida si no se trataba de inmediato, su pasión por competir no se terminó. Continuó incluso en medio de su quimioterapia. La basquetbolista estadounidense Edna Campbell, quien en 2002 fue diagnosticada con cáncer de mama mientras militaba en Sacramento Monarchs, continuó jugando. Ahora se ha convertido en una portavoz de la Women's NBA en la lucha contra esta enfermedad. Pero también hay historias de deportistas mexicanas como Perla González, quien en 2010 recibió el diagnóstico de cáncer de mama. 15 años después de eso se convirtió en una ultramaratonista. La medallista paralímpica Ángeles Ortiz, también quien hace más de 10 años pasó por este proceso, ahora además del deporte realiza campañas para crear conciencia sobre esta enfermedad, recordándoles a las mujeres que es importante autoexplorarse y hacer chequeos cada 6 meses, pues la detección temprana del cáncer de mama puede salvar vidas. Con información de Naomi Rodríguez, 11 Noticias. Y ya está lista la Serie Mundial. Los Azulejos de Toronto se coronaron campeones de la Liga Americana tras vencer 4 carreras a 3 y 4 juegos a 3 a los Marineros de Seattle en un emocionante 7º juego lleno de drama en el Rogers Center. El equipo canadiense vino de atrás para darle la vuelta al marcador con un home run decisivo de George Springer en la 7ª entrada que desató la locura en casa. Con esta victoria, los azulejos vuelven a una Serie Mundial después de 32 años, desde aquel histórico título de 1993.
El orgullo mexicano también dirá presente. Alejandro Kirk, el receptor tijuanense, vivirá su primera serie mundial con Toronto. Ahora los azulejos enfrentarán a los Dodgers de Los Ángeles por la gloria del béisbol de las Grandes Ligas. Y el juego 1 de la serie mundial será el próximo viernes a las 6 de la tarde en casa de los azulejos. Y en el cierre de la semana 7 de la NFL, los Leones de Detroit vencieron 24-9 a los Bucaneros de Tampa Bay en el Ford Field. Detroit brilló con una gran actuación de Jahmyr Gibbs, quien superó las 200 yardas totales y anotó 2 touchdowns para encaminar la victoria. Mientras tanto, en el segundo juego del Monday Night Football, los Tejanos de Houston contra los Halcones Marinos de Seattle. Seattle se llevó la victoria 27-19. Y hasta aquí la información deportiva. Lupita, Angie, muy buen día. Oye, veíamos estas imágenes del público que presentabas, Gabo. Sin duda, en cualquier partido, en cualquier disciplina, el público juega y la locura en Toronto es evidente. Bueno, no cabían de emoción más de 20 años de no estar en un torneo como Grandes Ligas y ahora frente a un equipo que también tiene su afición y también tiene lo suyo. Un equipo de tradición, como son los Dodgers de Los Ángeles, claro, con una súper afición, no solo en Los Ángeles, todo México prácticamente le va a los Dodgers, pero Toronto hizo lo que tenía que hacer. Llevar la serie hasta el séptimo juego, donde sabían que iban a estar en casa para los últimos 2 juegos, y pues bueno, con eso la locura en su campo, los batazos que dieron, y ahí está el resultado, ¿no? Llegan nuevamente después de 32 años a una serie mundial. Esperemos que sea una gran serie mundial para ambos equipos, y por qué no, una emoción que lleve hasta el séptimo juego también. Ya veremos los resultados, Gabo. Por lo pronto, ¿tú Toronto o Dodgers? Toronto, vamos por Toronto. Pues muy bien, vamos a ver cómo se pone esta serie mundial. Oye, Gabo, importante la candidatura de México en conjunto con otros países para el Mundial Femenil. Es importante lo que decía esta directora de selecciones nacionales, encaminar al fútbol femenil y para que las mujeres puedan vivir de este deporte. Sí, sobre todo, fíjate que una candidatura podría ser a lo mejor de un solo país, pero en este caso son 4 países que están demostrando una cosa, que las chicas, la femenil, está subiendo, que hay mucha gente que la está siguiendo y que son 4 países que en conjunto que van a dar una sede. Entonces quiere decir que hay público, que hay jugadoras y que hay muy buen nivel. Es muy importante para México, esperemos que también se albergue un nuevo mundial en México y sobre todo que se dé esa candidatura de 4 países, histórico. ¿Cuándo se conocen ya quién se queda? ¿Es en fecha próxima? En abril del año que entra ya se conocerá si le dan la candidatura a los 4 países. Bueno, pues estaremos atentos, ojalá y sí, mira. Ojalá que sí. Esperemos que sí sea. Gracias, Gabo. Gracias, Te vemos mañana, seguimos con más. Momento de enlazarnos hasta Guanajuato, el Festival Cervantino. Miguel de la Cruz, buenos días, adelante. Gracias, Angélica. Lupita, buenos días a todos. Hoy transmitimos desde la Plaza del Baratillo y por fortuna de los televidentes, pues David Ramírez, Yair Maya y desde luego Mauricio Romo no están quietos, están en otro sitio donde tienen más información sobre el festival. Mauricio, muy buenos días, ¿cómo estás? Miguel, muy buenos días. Nosotros estamos hoy desde la escalinata de la Universidad de Guanajuato. Desde aquí quiero comentarte que este año el Festival Cervantino se ha visto marcado por la presencia de propuestas contemporáneas que están muy relacionadas con el activismo. Lo hemos visto en óperas como Zona en Sí, como Neo Arctic, en la instalación artística Pollution Pulse, de la que les estaremos hablando más adelante, que provocan una reflexión acerca del cambio climático, pero también del cuidado del medio ambiente, por ejemplo. Pero también hay otras propuestas que tienen que ver con el uso de tecnologías, con temas más actuales y también con la relación con las redes sociales. Una de estas propuestas es Fame Hungry y se la preparamos en la siguiente historia. La artista británica Louise Orwin jamás imaginó que un día se vería tan inmersa en las dinámicas de las redes sociales. Si me hubieras preguntado hace 5 años si haría un espectáculo en TikTok, hubiera dicho que no. Pero aquí estoy, con uno de mis espectáculos más exitosos. Con Fame Hungry adoptó las estrategias para volverse una influencer en TikTok y al mismo tiempo entraña una crítica al consumismo en redes sociales. He sido atacada por neonazis. Se creó un fan club sobre mi trabajo. Un performance en el que hubo muchas jóvenes diciendo que amaban mi delineador. Han ocurrido cosas realmente sorprendentes. Entre performance, teatro y experimento social, Fame Hungry se desarrolla paralelamente en el escenario y en una transmisión en vivo.
Cuando empecé a hacer el show, creé un personaje que es una versión de mí misma para desligarme. Pero sabía que el tipo de obras que normalmente hago son riesgosas, experimentales y subversivas, y no hubiera sobrevivido en TikTok. Con el ejercicio buscó una respuesta ante el lugar del arte en la era digital. Obviamente el show explora el lado más oscuro de las redes sociales, pero también pienso que se puede encontrar humanidad, optimismo y esperanza. Otro vacío que no tiene que ver con la pantalla, sino con la abismal negrura, fue el espectáculo de la compañía inglesa Wayne McGregor. Deepstaria cuenta con una tecnología que convierte el escenario en un negro absoluto. Allí, artistas de movimientos rígidos y reptantes construyen pasajes que provocan lo inquietante y el misterio. Con imágenes de David Ramírez y Yair Maya, 11 Noticias, Mauricio Romo. Y bueno, Miguel, comentarte también algunas de las actividades que están previstas para hoy, porque va a estar el Laboratorio de Danza Arcaica con una agrupación de Guanajuato, pero también van a estar los jóvenes zapateadores de Veracruz, también un poco más adelante, y una función más de la compañía Wayne McGregor. Tú y yo tuvimos oportunidad de verla el día de ayer, todo un espectáculo definitivamente de danza neoclásica, con luces, con una escenografía impresionante, que hace esta exploración sobre todas las posibilidades que se pueden ofrecer en la oscuridad, todo lo que despierta en la imaginación. Entonces, estas son algunas de las actividades, de las propuestas que hay para este día aquí en el Festival Cervantino. Muy bien, Mauricio, te agradezco mucho el reporte, y a nuestros compañeros Yair Maya y David Ramírez. Seguimos con la información. Muchas gracias, Mauricio. Gracias, Miguel. Buen día. Muy bien. Bueno, y nosotros estamos cerca, en la Plaza del Baratillo, del lugar donde reposa la información, la memoria del Festival Cervantino desde que nació hasta la fecha. Sobre eso, la siguiente historia. En el número 5 de la calle Cantarranas, en el centro de Guanajuato, destaca la claridad de una fachada. Estamos en la casa de Emma Godoy, escritora ilustre, y bueno, tenemos la oportunidad de preservar la memoria histórica en su casa. Construcción de varios estilos arquitectónicos en la que predomina el Art Nouveau, el resguardo de la memoria del Cervantino. Tenemos un aproximado de 65,000 fotografías, entre negativos, diapositivas, fotografía impresa y obviamente lo digital. Entre los documentos que atesora este acervo está un archivo hemerográfico con notas publicadas en diarios nacionales e internacionales, desde el primer festival hasta ediciones recientes. Aquí pues tenemos todos los catálogos de todas las ediciones del Festival Internacional Cervantino, desde el 72 al 24. Conserva, por ejemplo, una copia del primer programa del Cervantino de 1972. Años memorables como 1979, cuando se presentó la cantante de jazz Ella Fitzgerald. Acervo abierto para investigadores y público en general, disponible también en el sitio repositorio fic.festivalcervantino.gov.mx. Con imágenes de Darío Hernández y Daniel Pérez, 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Bueno, pues ahí está la memoria del Cervantino en una casona que perteneció a la familia de Emma Godoy, la escritora, poeta y activista que siempre defendió la condición digna de las personas mayores. Y bueno, hoy un platillo fuerte, muy fuerte, es la presencia del tenor mexicano Javier Camarena. Es la tercera vez que en su carrera se presenta en el Festival Cervantino. Lo hará en el Teatro Juárez y él mismo habla sobre el contenido de su repertorio. Con pues mucho de mi presente operístico, canto extractos de Lucia Lammermoor, de Romeo y Juliet, de La Cenerentola, de La Favorita, entre otras. Hacemos un guiño a la zarzuela. Bueno, y más allá de lo que sucede aquí en Guanajuato, hay actividad en todas partes. El pianista armenio Tigran Amalshan se presenta por primera vez en nuestro país, considerado él una de las figuras más notables del jazz mid rock. Dará un concierto este martes en la sala Nezahualcóyotl a las 19 horas. La escritora y actriz argentina Camila Sosa Villada se encuentra en México. Promociona el estreno de Tesis sobre una domesticación, cinta dirigida por Javier Van de Couter, en la que comparte créditos con Alfonso Herrera. También aprovecha la visita para presentar la novela que dio origen a esta película. Esto será el 22 de octubre a las 18 horas en la librería Utópicas en Felipe Carrillo Puerto número 60 en Coyoacán.
Y la Galería Hilario Galguera inaugurará la muestra El Valle de las Ánimas de Eric Saucedo. La cita es en la calle Aguascalientes 158, en Hipódromo Condesa, a partir de las 19 horas. Y vámonos al libro del día, es Todo es Biología, de Carmen Padilla, editado por Hachette. Este libro en voz de su autora. Un libro de divulgación de biología general sobre cómo la vida está en todos lados todo el tiempo. Hablar un poquito sobre contexto histórico. Hablamos sobre del origen de la vida hasta cómo se generó la primera célula. Posteriormente hablamos un poquito sobre chismes históricos o chismes científicos, pero ya con un contexto, ¿no? O sea, ya habiendo conocido los bichos de los cuales estamos hablando. Me gusta enmarcar que en algún punto todos pudimos haber descubierto algo nuevo, pero como no teníamos el conocimiento, nunca lo supimos. Y leo con el 11 sumamos 230 páginas de Todo el oro de Lisboa, de Juan Patricio Riverol, editado por Tusquets. El X de hoy es de la maestra Lupita y dice: la sensación de encierro cala hasta los huesos. Muchas gracias, maestra, por esta aportación. Seguimos leyendo y hoy se cumplen 235 años del nacimiento del poeta francés Alphonse de Lamartine. En su honor, el poema del día, vieja canción inglesa que en alguna parte dice: lo que ansío en mi amoroso afán, solo besar el aire embalsamado que con tus alas te besó al pasar. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @Miguel de Solo, la de LA Cruz. Hasta aquí Cultura. Muy buenos días. Oye, Miguel, muy interesante, pero también reconfortante visualmente, pues estas estampas que nos presentan tú y Mauricio, tú desde la Plaza del Baratillo, Mauricio desde las hermosas escalinatas de la Universidad de Guanajuato, y además también lo que nos comparte sobre esta casa de Emma Godoy, donde se resguarda pues esta memoria del Cervantino. Miguel, no solo son los eventos que están ocurriendo allá, sino también pues todo lo arquitectónico, todo lo visual que nos ofrece Guanajuato, sus rincones, sus calles, Miguel. Tiene razón, sobre todo, ¿sabes qué? La posibilidad de entrar en contacto con la memoria del Cervantino. Imagínate que la primera emisión fue en el 72 y quien dirigía entonces era la actriz Dolores del Río, el festival. Uno piensa que de ahí se siguieron, pero sin embargo en el año 73 no se dio el festival, sino hasta el siguiente año, es decir, arrancó en el 72, se siguió trabajando en el 73 y en el 74 viene la siguiente edición. Ahí está la memoria, la fotografía, los datos, los textos y una casona que es digna de hacer el recorrido con este estilo ecléctico, nos mencionaban ayer. Y también importante, Miguel, lo que tú nos mencionabas justamente en esta información, se preserva incluso pues las primeras publicaciones de diarios nacionales e internacionales desde la primera edición de este festival Cervantino, Miguel, que pues ya tiene bastantes años, como sabemos, y que tú nos has dado cuenta año con año de este festival. Y también lo más importante, que es de acceso al público. Cualquier persona, no solo investigadores o reporteros pueden acceder, sino también el público en general, para adentrarse a este festival. Si vienen acá, la recomendación es darse la vuelta por la calle Cantarranas número 5 y entrarán en contacto con ese material. Sin embargo, a la distancia también se puede, tiene sitio en internet y desde ahí se pueden ver fotografías y datos que están acá. Claro, es una emoción distinta tenerlo en la mano, el papel y la presencia misma de los documentos, pero a la distancia también se puede como un adelanto. Pues ahí está Miguel de la Cruz, no nos podemos ir sin despedirnos. Muy importante también esta presentación que tendrá Javier Camarena por allá por el Cervantino. Regresa al Cervantino más renovado que nunca. Hay que recordar que aquí estudió en la Universidad de Guadalajara, es de origen jalapeño, de Veracruz, y el invitado de honor es el estado de Veracruz. Ya estaremos grabando y dándoles cuenta de la participación de Javier Camarena este año. Gracias, Miguel de la Cruz. Un abrazo a todo el equipo de 11 Noticias. Buenos días. Nos vamos a una pausa y volvemos. A las 7 en la hora del centro, un resumen en 11 Noticias. Anuncia Yanino Tálora su decisión de dar fin a su gestión como magistrada en la Sala Superior del Tribunal Electoral. A partir del próximo 31 de octubre deja su cargo. Comienza el regreso a clases en diversos municipios de entidades afectadas por las intensas lluvias. Hasta el momento, en 43 municipios del norte de Veracruz suspenden clases y actividades escolares hasta el 25 de octubre.
Los estragos por las lluvias continúan. Se registra un desgajamiento en Oaxaca que deja a una persona sin vida, 4 más lesionadas y decenas de viviendas afectadas. Momento histórico en Japón, la conservadora Sanae Takichi, gobernante del Partido Liberal Democrático, se convirtió en la primera mujer en ser nombrada como primera ministra de ese país. Se cumple un mes del paro nacional en Ecuador. Las organizaciones indígenas que convocaron han denunciado al menos 2 comuneros heridos de gravedad a consecuencia de las acciones de las fuerzas de seguridad. En el mes rosa, desde el deporte recuerdan la importancia de autoexplorarse y hacerse chequeos periódicos para la detección temprana del cáncer de mama. Un diagnóstico a tiempo puede salvar vidas. Inicia el Science Fest, divulgación científica en acción. Es una semana llena de ciencia, tecnología, divulgación con distintas actividades, tanto presenciales como virtuales, para toda la comunidad interesada en estos temas. Un híbrido entre TikTok Live y el teatro. Eso es Fame Hungry, un experimento escénico que cuestiona la obsesión humana por ser notado y lo que significa ser artista, cuando depende de un algoritmo responder quién es famoso y quién no. Una obra de Reino Unido que se presentó en el Festival Internacional Cervantino. Esta mañana nos da mucho gusto saludar al director de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, el doctor Simón Barquera. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Guadalupe, buenos días. Gusto en estar con todos ustedes. Doctor, recientemente se firmó un acuerdo entre la Secretaría de Salud, autoridades federales con la industria refresquera con este asunto de querer grabar a las bebidas azucaradas y a los refrescos. Un intento que vemos pues tuvo ya un diagnóstico final donde hay un compromiso de quienes encabezan esta industria y una supervisión de las autoridades federales sobre el tema de los refrescos. El consumo en México es muy elevado. ¿Cómo ve el panorama? ¿Cómo ve esta discusión? Sobre todo en estos momentos en los que los números apuntan a que somos un país de personas obesas desde la infancia. Bueno, este es uno de los temas que más nos preocupan desde la salud pública. Sabemos que uno de los grandes determinantes del problema de obesidad y enfermedades crónicas que tenemos en el país es el alto consumo de las bebidas azucaradas, que son productos malsanos que no se requieren en una alimentación ni en una hidratación saludable y que generan una gran carga de enfermedad. Generan 40,000 muertes cada año, generan más de 200,000 casos nuevos de diabetes y de enfermedades cardiovasculares cada año. Entonces es muy importante para mejorar la salud y para mejorar el desarrollo económico del país, reducir el consumo de estos productos. Organizaciones como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF han recomendado a México poner impuestos como una de las herramientas y estrategias para reducir el consumo, que ahorita está en 166 litros per cápita anuales. Entonces, pues esta estrategia es una estrategia muy positiva. Tenemos que buscar que sea de un porcentaje más o menos adecuado. La Organización Mundial de la Salud recomienda que sea 20% del valor al menos del consumo final de los refrescos, lo que se eleve. Ahorita no se está alcanzando esa cifra, pero bueno, pues es muy importante caminar hacia esa cifra, que es la que verdaderamente nos va a permitir tener un impacto suficiente en salud para complementar con otras acciones como campañas, como comunicación y recomendar a la población reducir el consumo. Doctor, buenos días. Le saluda Elvira Angélica Rivera. Usted hace mención muy importante pues a esta recomendación de la Organización Mundial de la Salud de grabar por lo menos con el 20% a estas bebidas azucaradas para reducir el consumo. ¿Qué es lo que dice la evidencia pues científica, doctor, sobre esta disminución de consumo? Sabemos que, por ejemplo, en nuestro país están grabados estos refrescos desde 2014. ¿Verdaderamente ha disminuido el consumo de los refrescos con este nuevo gravamen?
se espera que reduzca el consumo o, como lo manifiesta la industria, simplemente las personas disminuirán el consumo de otros productos para poder seguir comprando sus bebidas azucaradas? Bueno, la evidencia, que realmente mucha de la evidencia internacional se ha generado en México, muestra que al aumentar el impuesto a las bebidas azucaradas, la población reduce el consumo, es decir, se beneficia, es una respuesta elástica al consumo, y lo que hemos visto es que el impuesto que se puso en México, que fue en su momento del 10%, ayudó a reducir de 7 hasta 9 litros per cápita el consumo, que eso fue pues muy positivo. Sin embargo, ese impuesto fue perdiendo su valor al no ser ajustado anualmente por la inflación y por otros cambios, por el crecimiento económico, y ahorita es un impuesto del 4.7% solamente. Entonces, aún con el incremento, pues va a ser un impuesto relativamente bajo, con un efecto relativamente bajo. Lo que recomienda la evidencia es que este impuesto sea de al menos 20% de su valor, es decir, tendría que ser un impuesto de aproximadamente 5 pesos por litro para tener un resultado pues que permitiera mayores beneficios en salud, ¿no? Y bueno, lo otro que ha dicho la industria mucho es que esto tiene un efecto profundo en la economía, cosa que pues tampoco se sostiene. Se ha evaluado en más de 9 países y no hay efectos económicos, no afecta a las tienditas ni a los trabajadores, y esto se ha visto hasta en muchos países, incluido México. Y bueno, también hemos visto que estas empresas aumentan el valor de sus productos hasta el 20%, y eso no tiene ningún impacto en los trabajadores ni en las tienditas. Entonces, ahorita que se quiere hacer un pequeño aumento por el impuesto, sí están diciendo que va a tener profundos daños económicos, lo cual no se sostiene con la evidencia. Claro, y además esta versión que se ha manejado, doctor Barquera, de que es un golpe al bolsillo de las personas que únicamente pues tienen en el acceso a una bebida azucarada o a un refresco su alimento del día. ¿Qué tanto tiene que ver con nuestra cultura como mexicanos? ¿Realmente somos conscientes que el daño que nos está provocando el consumo de estas bebidas está afectando nuestra salud, quizá a largo plazo, y vamos a invertir más en tratar estas enfermedades que lo que ahora quizá podemos gastar en comprar un refresco y cualquier otra bebida de este tipo? Exactamente, Guadalupe, eso es preocupante. Yo creo que el verdadero golpe al bolsillo de los mexicanos es cuando una familia, particularmente cuando tienen recursos muy limitados, tiende a desarrollar diabetes a alguno de sus familiares. Esto se vuelve un daño que a veces resulta catastrófico. El daño al bolsillo de las familias de tener que vivir con diabetes es un daño que realmente pues no tiene ninguna cosa que lo pueda compensar, y ahí es donde uno piensa que esta reducción del consumo al refresco puede generar grandes beneficios económicos al país. Así lo ha dicho el Banco Mundial en un reporte que hizo, que se llama Recomendaciones de Impuestos Saludables para México, que es muy reciente, y así pues lo han venido diciendo muchas agencias, y lo hemos visto además en los propios datos del país. Cuando se aumentan los impuestos, quienes más reducen el consumo son los grupos socioeconómicos de menores recursos, y esto les genera un beneficio mucho más importante, porque a largo plazo se van a enfermar menos de estas enfermedades que resultan catastróficas, como te comentaba. Ahora bien, doctor, con este impuesto a los refrescos, también se ha desatado pues la discusión sobre los productos light, estas mismas bebidas saborizadas, pero que son endulzadas con edulcorantes, pues han manifestado ser menos dañina. Yo le quisiera insistir en ese sentido, doctor Simón Barquera, sobre qué es lo que dice la evidencia científica, qué dicen las investigaciones avaladas por organismos como la Organización Mundial de la Salud respecto al consumo de estos productos light o cero, que pues de acuerdo con la industria incluso pues se basan o se valen de opiniones de nuevas asociaciones, incluso Asociación Internacional de Edulcorantes y otros nombres en ese sentido, que avalan que estos productos son menos dañinos que los regulares.
Sí, bueno, qué bueno que lo mencionas, Elvira. Una recomendación a consumir edulcorantes de la Asociación Internacional de Edulcorantes sería como la Asociación Internacional de Tabaco recomendando los cigarros, ¿no? O sea, no hay no hay una recomendación realmente que pueda ser confiable, que no venga de un grupo pues científico o de un grupo que tenga especialidad en la salud pública. Lo que se ha visto desde la salud pública y lo que las distintas asociaciones internacionales han concluido es que no es las bebidas con edulcorantes no son una alternativa de hidratación saludable. Ese es por un lado. Entonces, no se puede estar recomendando a la población tomar bebidas con edulcorantes para hidratarse. La otra cuestión que se ha visto es que se asocian a una serie de problemas y eso se está investigando y se tiene que entender mejor, pero hay asociaciones a alteraciones en la microbiota, asociaciones a ciertos tipos de cáncer, además de que no contribuyen a un control adecuado de enfermedades crónicas. Entonces, no tienen realmente una seguridad como producto para ser utilizado como alternativa. Y la otra cuestión que preocupa son dos. Por un lado, los edulcorantes mantienen una habituación al sabor altamente dulce y entonces pues las personas que sustituyen refrescos por edulcorantes pues siempre van a querer estos sabores Claro. muy endulzados que no son compatibles con las dietas que tienen productos naturales, es decir, son sabores artificialmente hiperpalatables. Y el otro problema que vemos es que estos productos no se conocen sus efectos a largo plazo. O sea, lo que se requeriría hacer realmente es pues, tener una corte de personas que los consumieran durante 20 o 25 años y luego ver, pues, comparar sus niveles de cáncer y de otras enfermedades, pero eso no se puede hacer en estudios de la vida real. Entonces, hay un riesgo y por eso hay una cosa que se llama el principio precautorio. O sea, nosotros no podemos recomendar un producto con ingredientes químicos cuyos efectos a largo plazo se desconocen, pero que claramente tienen asociaciones con diversos tipos de enfermedades, para que sean de consumo general en una población. Claro, entonces esta idea de bajamos 30% el contenido de azúcar en las bebidas de este tipo, doctor, pues imposible saber los efectos y en cuánto tiempo vamos a ver beneficios, si es que este es el compromiso de las refresqueras por cuidar la salud de las personas bajando el azúcar y en las presentaciones distintas que va a haber. Exactamente, no es una alternativa que nos asegure mejorar la salud de la manera que necesitamos en México. Lo que realmente necesitamos es que se reduzca el consumo de bebidas azucaradas y de bebidas endulzadas con cualquier tipo de ingrediente, porque lo que sabemos es que están causando un gran daño económico y un gran daño a las familias de este país. Y luego, pues también ver formas de regular que no se estén anunciando de manera tan agresiva a nuestros niños. Se están anunciando en televisión, en redes sociales, en periódicos, en medios de comunicación, y bueno, eso se tiene que también revisar porque generan un público cautivo desde etapas muy tempranas de la vida que debería estar hidratándose de manera saludable para ser adultos sanos. Así es, vemos incluso mamilas con refresco de cola, doctor. Doctor Simón Barquera, muchas gracias, director en investigación en nutrición y salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Un gusto verlo y saludarlo. Seguimos en comunicación permanente. Buenos días. Muchas gracias, Guadalupe. Buenos días a todos. Gracias y buenos días. Nos vamos al mundo. Vamos con información internacional y mire, Estados Unidos y Australia sellaron un acuerdo clave que apunta a diversificar la producción de minerales raros con el que buscan reducir su dependencia de China y fortalecer así sus cadenas de suministro estratégicas. Mi compañero Ediberto Martínez nos cuenta más de esto. La rúbrica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, cerró un acuerdo entre ambas naciones sobre minerales críticos y tierras raras. Esto con el objetivo de romper con la dependencia mineral y las restricciones impuestas por China, que intentan monopolizar la industria, en la que cuenta con 49% de las reservas probadas y el 99% de su producción.
El acuerdo establece que los participantes aceptarán medidas para contribuir con al menos $1.000 millones en proyectos para ambos países en un lapso de 6 meses. Hemos tenido una muy buena relación, hemos estado trabajando en eso durante bastante tiempo. En aproximadamente un año tendremos tantos minerales críticos y tierras raras que no sabrán qué hacer con ellos. El tratado insta a ambas naciones a proteger sus respectivos mercados de minerales raros frente a prácticas comerciales desleales, haciendo referencia a China. Además, busca agilizar el procesamiento del mineral, abriendo oportunidades a nuevas inversiones. Australia ha tenido un enfoque durante algún tiempo, algo similar a poner a América primero. Nuestros planes se llaman Un futuro hecho en Australia, que trata no solo de extraer cosas y exportarlas, sino de cómo asegurarnos de que tengamos, a lo largo de las cadenas de suministros, con nuestros amigos, la posibilidad de beneficiarse y aprovechar esas oportunidades. Recientemente, Australia anunció la creación de una Reserva Nacional de Minerales Críticos destinada a respaldar proyectos locales de extracción y refinado. El disprocio y el terbio son algunos de los minerales que se encuentran en Australia, cruciales para fabricar vehículos eléctricos, turbinas eólicas y equipo de defensa. 11 Noticias, Ediberto Martínez. Y escalan los desencuentros y acusaciones mutuas entre los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Estados Unidos, Donald Trump. Gustavo Petro acusó a Trump de ser el primer responsable, así lo llamó, de la crisis en Venezuela. Asegura que el ejército de Colombia no va a participar de una invasión en ese país sudamericano. Le da rabia al señor Trump que yo no apoye a los norteamericanos con el ejército colombiano para invadir Venezuela. No, señor. ¿A qué estúpido colombiano se le puede ocurrir ayudar a invadir donde están sus primos, sus sobrinos, su gente colombiana? Declaraciones del presidente de Colombia luego del despliegue militar en Estados Unidos y en el Mar Caribe de esta operación supuestamente dirigida contra el narcotráfico y de la que se ha servido Donald Trump para realizar al menos 6 ataques contra lanchas frente a las costas venezolanas, acusándolas sin pruebas hasta ahora de transportar drogas. En respuesta, el presidente Trump ha amenazado con cancelar la ayuda financiera que da Colombia y la imposición de nuevos aranceles por supuestamente no detener la producción de drogas. Son una máquina de fabricación de medicamentos, Colombia, y no vamos a ser parte de ella. Así que vamos a dejar de dar todo el dinero que les estamos dando a los que tienen. No tiene nada que ver con que detengan la producción de drogas. Y miras los campos están cargados de drogas y refinan las drogas y producen enormes cantidades de cocaína y la envían a todo el mundo y destruyen familias. No, Colombia está fuera de control y ahora tienen el peor presidente que han tenido. Vámonos hasta Ecuador porque se cumple un mes del inicio del paro general en ese país. Y es que ha ocasionado actos represivos causando 3 personas asesinadas y 120 más detenidas. La población salió a las calles para protestar en contra del aumento del precio del combustible debido a la eliminación del subsidio que el gobierno nacional otorgaba. Sube el diésel, sube todo y es por eso que estas movilizaciones vienen de menos a más, porque el pueblo ecuatoriano ya no avanza más. La pobreza extrema cada día crece y eso es inaceptable. El precio se elevó del equivalente de 33.10 pesos mexicanos por galón a 51.6 pesos, lo que representa un aumento del 30% de más gastos para la población más pobre. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador convocó a un paro desde el 21 de septiembre que se mantiene con movilizaciones y cortes a la circulación en calles y carreteras del país. La respuesta del gobierno, como le comentábamos, ha sido la represión con el uso de balas de goma y gases lacrimógenos. Las y los ecuatorianos ya no exigen solamente la reducción de los costos del combustible, sino también la renuncia del presidente Daniel Noboa.
Del otro lado del mundo, en Japón, la conservadora y gobernante del Partido Liberal Democrático, Sanae Takaichi, fue nombrada primera ministra del país. Así es la primera mujer en ocupar el cargo, y esto se logra tras obtener la victoria en la votación parlamentaria con 237 sufragios a su favor. Takaichi reemplaza a Shigeru Ishiba, poniendo fin a 3 meses de disputas desde la derrota electoral del Partido Liberal Democrático en julio. Ishiba solo duró 1 año como primera ministra y renunció junto con su gabinete. Por primera vez en la historia de Francia, un expresidente entró a prisión y se trata de Nicolas Sarkozy. Fue presidente entre 2007 y 2012 y está acusado de haber recibido financiamiento ilícito por parte del gobierno libio, que en ese entonces encabezaba Muammar Gaddafi. El expresidente galo enfrenta cargos y acusaciones judiciales desde 2018 y ya había sido condenado en 2021 por corrupción. En aquel entonces también se convirtió en el primer exmandatario en tener una tobillera electrónica para ser monitoreado. En ese momento fue acusado de intentar sobornar a un juez para obtener información sobre el caso de corrupción por el que se le investigaba. Después de muchos meses de citas en los tribunales, Nicolas Sarkozy finalmente entra a la cárcel para cumplir una condena de 5 años. Una ola de movilizaciones está recorriendo el mundo. Son jóvenes que han salido a las calles para alzar la voz. Desde Asia hasta América Latina, la generación Z está exigiendo cambios y muestra así su descontento frente a lo que llaman la desigualdad y la corrupción. Desde Nepal hasta Perú, pasando por Madagascar, la generación Z ha inundado las calles del mundo para exigir más derechos para la población y rechazar la corrupción y la desigualdad. El sentimiento es el mismo y también una de sus consecuencias, la unidad de la población independientemente de la edad. En Perú, las y los jóvenes que vivieron casi 3 años bajo la administración de Dina Boluarte, quien organizó el golpe de Estado contra Pedro Castillo en 2022, y ahora bajo el gobierno del también repudiado José Gerí, se oponen a la corrupción. Un derecho de protesta que es válido y que siguen reprimiendo, en estos momentos siguen reprimiendo. Estamos hartos de la clase política, estamos hartos de que nos quieran ver la cara, porque han puesto un personaje de que justamente es coalición de todos esos partidos que están desde los 90 y que están corruptos. Las manifestaciones continúan exigiendo una asamblea constituyente que promulgue una nueva constitución para que el pueblo peruano elija realmente a sus gobernantes. En el nuevo gobierno de José Gerí, la represión permanece y ya ha dejado al menos un joven asesinado por las balas del ejército. Del otro lado del mundo, en Nepal, se prendió la chispa cuando en septiembre se ordenó el cierre de 26 redes sociales por las denuncias de corrupción y ostentación de la clase política. La respuesta gubernamental fue una represión que dejó 17 muertos y escenas como la salida del primer ministro K.P. Sharma Oli en helicóptero. En otros países como Madagascar, la población exigió el fin de la desigualdad y la corrupción. Denle agua al pueblo, denle electricidad al pueblo. El pueblo está sufriendo demasiado. Ustedes en las altas esferas se aprovechan de su poder. El pueblo está sufriendo demasiado. Las manifestaciones continúan en el mundo, donde las y los jóvenes no dejan de exigir sus derechos. 11 Noticias, Ingrid Sánchez. Bueno, regresamos con temas nacionales y que tienen que ver con turismo, porque mire, Chichén Itzá, Teotihuacán y Tulum se consolidan como los sitios arqueológicos más visitados de México. Así lo informó la Secretaría de Turismo. Su titular, Josefina Rodríguez Zamora, detalló que de enero a agosto de 2025, más de 14.6 millones de personas visitaron museos y zonas arqueológicas del país, lo que refleja un crecimiento sostenido del turismo cultural. En ese periodo, los museos recibieron 7.7 millones de visitantes, 89% nacionales y 11% extranjeros, lo que representa un incremento de 17.6% respecto a 2024.
Los más visitados fueron el Museo Nacional de Antropología e Historia, el Museo Nacional de Historia y el Museo del Templo Mayor. En tanto, las zonas arqueológicas registraron 6.9 millones de visitantes. Esto es un aumento del 4% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Chichén Itzá encabezó la lista como el sitio arqueológico más visitado, seguido por Teotihuacán y Tulum, que en conjunto concentraron el 51% del total de visitas nacionales. Sabemos que se acerca el Día de Muertos y con él sin duda el brillo, el aroma, la presencia, el colorido de la flor de cempasúchil. Todos los altares en México tienen presente esta flor y este año millones de productores se han dedicado a cultivarla y está lista para satisfacer la demanda de las personas que les gusta tener esta flor de cempasúchil en sus hogares. Vamos con la historia. El camino que le formamos a nuestros antepasados para que no se pierda esa tradición de que ellos mismos regresan a sus hogares, regresan a compartir ese olor, ese aroma. Entonces nosotros los invitamos a que no se pierda la tradición para toda la Ciudad de México y nuestros estados. El camino de regreso de los difuntos será guiado por más de 6 millones de flores de cempasúchil. Estamos aquí también para celebrar que la Ciudad de México rompe el récord de producción de cempasúchil. Más de 6 millones de plantas de cempasúchil se lograron producir. Las lluvias atípicas de este año pusieron en riesgo los cultivos, pero se logró rehabilitar 17 kilómetros de chinamperas. Ahora el reto será pintar panteones, ofrendas y el país entero con el naranja de cempasúchil, flor nativa de México. Esa es la raíz y la identidad de nosotros como mexicanos. Queremos contribuir en el desarrollo de la economía de México y sobre todo cuidando la recarga de los mantos acuíferos, ya que nosotros al producimos oxígeno. Es el inicio de la temporada de la venta de la flor de cempasúchil, esta flor que a nivel nacional se estima que deja una derrama económica de cerca de 500 millones de pesos. Con imágenes de Eduardo Casanova, 11 Noticias, Gabriela Jiménez. Vámonos con otros temas. Miren, no desaparecerán cargos plurinominales en el Poder Legislativo. La representación proporcional en el Poder Legislativo, es decir, los llamados diputadas, diputados y senadoras y senadores con estos cargos no dejarán de existir, pero sí habrá un cambio en este sistema. Así lo adelantó el titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, al participar en la Comisión Política Electoral en la Cámara de Diputadas y Diputados. No estamos pensando en un sistema donde no exista una representación proporcional, pero es que hay muchos sistemas de representación proporcional, no solamente este que tenemos nosotros. En tanto, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, señaló que no existe un proyecto de esta iniciativa que se ponga a discusión y que en estos meses se escuchará a todos los actores y sectores para realizar un dictamen de reforma electoral que beneficie a nuestro país. Nuestra propuesta, la propuesta del Ejecutivo se hará con las ideas y planteamientos recogidos, pero también con los planteamientos de ustedes, legisladores y legisladoras, que serán quien en su momento tendrán la última palabra. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputadas y Diputados, Ricardo Monreal, confió en que en enero la Cámara Baja reciba el proyecto de dictamen, el cual será discutido primero en la Comisión Político-Electoral y a más tardar en marzo se apruebe en el Pleno. En este primer encuentro entre el Poder Ejecutivo y Legislativo para la reforma electoral, no emitieron algún mensaje los coordinadores del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, y del Verde Ecologista, Carlos Puente. Partidos que desde el anuncio de esta reforma por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum no han acompañado oficialmente esta iniciativa.
La Secretaría de Hacienda informó que en el marco de esta discusión del paquete económico para el próximo año, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó distintas medidas para fortalecer el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales en las operaciones de las empresas aseguradoras. Entre ellas se encuentran la posible condonación de 175,000 millones de pesos a las mismas, además de la posibilidad de que paguen sus adeudos en cómodas mensualidades. De acuerdo con Hacienda, la modificación aclara que para efectos del impuesto al valor agregado no es acreditable que el impuesto se traslade por la adquisición de bienes o prestación de servicios recibida cuando tengan por objeto únicamente indemnizar al asegurado. De esta manera se establece en la ley que las aseguradoras están obligadas a pagar el adeudo correspondiente al ejercicio fiscal de este año, 2025. En otros temas, el diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, fue captado jugando pádel durante la sesión de la Comisión de Presupuesto. Esto para discutir la Ley de Aguas Nacionales. Al abrir la cámara de su teléfono y su micrófono de su dispositivo móvil, se observó que el exfutbolista se encontraba en una cancha de pádel con raqueta en mano. Se le escucha decir si pueden tomar mi asistencia, mientras que la presidenta de la comisión, Marilyn Gómez Pozos, le pide que emita su voto sobre el dictamen, pero Cuauhtémoc Blanco, distraído, pues se limita a decir muchas gracias. También se escucha decir está jugando pádel, no sabe ni qué está votando, ponga atención Cuauhtémoc. Esto es lo que expresó Mario Zamora, diputado del PRI. Tras el comentario del priista, Cuauhtémoc Blanco no volvió a encender su cámara ni su micrófono en esa sesión, por lo que no aclaró en dónde se encontraba. Bueno, vamos con este tema de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que clausuró nuevamente la mina de mercurio El Guamúchil o La Adriana en Peñamiller, en Querétaro, ubicada dentro de una reserva de la biosfera en la Sierra Gorda. Y esto ocurrió tras detectar que la mina seguía operando sin la autorización ambiental necesaria y sin suspender sus actividades, a pesar de que ya había sido clausurada en 2022. En ese lugar trabajaban 13 personas sin equipo de protección, poniendo así en riesgo su salud por la alta toxicidad del mercurio. La Profepa colocó por segunda vez sellos de clausura, abrió entonces un procedimiento administrativo y dijeron que la exposición a este material puede afectar al cerebro, a la memoria, a la coordinación, también causar problemas en la piel, en los ojos y en los órganos internos y en casos más graves incluso provocar parálisis o la pérdida de la vida. Al ser el mercurio un material muy peligroso, la Profepa dijo que va a continuar reforzando estas inspecciones para proteger el medio ambiente y la salud de la población. Bueno, mire, le compartimos información reciente y es que se reanuda la circulación en toda la línea 7 del metro de la Ciudad de México, esta línea que corre de El Rosario a Barranca del Muerto. Poco antes de las 7 de la mañana, el metro anunció que se suspendía la marcha de trenes de forma momentánea por maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se habría arrojado al paso del tren. Bueno, pues ya el metro avisó que se reanuda esta circulación en todas las estaciones de esta línea que ya brinda servicio normal. Y este miércoles 22 de octubre va a continuar el proceso contra Donovan, presunto implicado en el homicidio del abogado David Cohen. En la audiencia del sábado pasado, el abogado de Donovan había solicitado ampliar el plazo constitucional para definir la situación jurídica de su cliente, por lo que el juez dictó prisión preventiva. Sin embargo, las medidas cautelares fueron por cohecho, portación de arma de fuego y delitos contra la salud. Mientras que la Fiscalía Capitalina mantiene todavía abiertas las líneas de investigación. El objetivo es obtener una orden de aprehensión por la posible implicación en el asesinato del abogado. La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla informó que se han reportado 419 estudiantes de 77 escuelas, 73 públicas y 4 privadas de la entidad con síntomas del virus Coxiaque, por lo que algunos planteles han suspendido clases. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, fiebre alta y repentina, dolores musculares y de cabeza, malestar general y pérdida de apetito, dolor de garganta, dificultad para pasar alimentos, erupción de pequeñas ampollas en manos, pies y boca, también fatiga e irritabilidad.
Los casos se detectaron en preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria y bachillerato. Alumnas y alumnos afectados ya están recibiendo atención médica. Hasta ahora, los brotes se concentran en 20 de los 217 municipios, incluida la capital de la entidad. La dependencia estatal reiteró que se trabaja en coordinación con la Secretaría de Salud para reforzar la limpieza e higiene en los centros educativos, así como la desinfección de áreas comunes. También se promueve el lavado frecuente de manos y el uso de cubrebocas. La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, ha intensificado sus operaciones con el propósito de llevar toda la ayuda humanitaria que se necesite y al mismo tiempo evacuar a las personas que lo requieran en las comunidades todavía de difícil acceso afectadas por las lluvias. Sabemos que se han establecido estos puentes aéreos y marítimos, es parte del Plan Marina en su fase de recuperación y miren, hasta ahora se han realizado cerca de 61 evacuaciones aéreas con 28 aeronaves. Se está dando prioridad a los casos de atención médica de las personas que tienen que seguir algún tratamiento muy específico. Una mujer embarazada, un adulto mayor con pie diabético, por ejemplo, son los pacientes que han logrado ser evacuados de estas zonas de difícil acceso. Algunos de ellos presentaban ya deshidratación. Hay un menor también que fue evacuado con fiebre y con tos. La Marina informó que desde el inicio de la emergencia se han evacuado más de 9,000 personas en situación vulnerable. Y con la llegada del buque de apoyo logístico ARM Isla Holbox al puerto de Tuxpan, Veracruz, ya se concretó el tercer puente ahora marítimo, mediante el cual se desembarcaron 90 elementos navales que se sumaron a brigadas de limpieza, además de llevar 60 toneladas de ayuda humanitaria, casas de campaña y todo lo necesario. En Palacio Nacional inicia la conferencia. Regresamos al estudio con un resumen de noticias. Implementará nuestro país un modelo universal para la atención del cáncer de mama, un esquema integral para cubrir hábitos saludables y la prevención de factores de riesgo. Solamente hay 656 mastógrafos. Entonces necesitamos 1,000 más, que los vamos a adquirir entre 2026 y una parte del 2027. Además, la Secretaría de Salud recomienda la autoexploración desde los 20 años de edad y la mastografía bianual para mujeres mayores de 40 años para una detección oportuna. Previene el Servicio Meteorológico Nacional la formación de Melissa, un posible ciclón tropical que podría afectar la península de Yucatán y el Caribe. En este momento el fenómeno se localiza a 1,875 kilómetros al este-sureste de las costas de Quintana Roo. Cumplirá el expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, una condena de 5 años en la prisión de Santé por haber recibido financiamiento del exdictador de Libia, Muammar el-Gaddafi, para su campaña presidencial de 2007. Entrega a Israel 15 cuerpos de personas palestinas que había retenido desde 2023 y con esto suman 165 las personas que han muerto en las cárceles israelíes desde esa fecha. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, se encuentra en Tel Aviv para vigilar el cumplimiento de cese el fuego en Gaza. Así nos vamos, gracias por su atención y compañía. Hasta mañana, Elvira Angélica Rivera. Guadalupe, nos vamos. Agradecerle a quienes nos siguieron por Radio IPN y las redes sociales. Que tenga un excelente martes. Buenos días. Buenos días.